El día de hoy vamos a trabajar el texto argumentativo, pero primero quiero escuchar, ¿ustedes qué creen que es un texto argumentativo? Levantando la mano. Eh, Luna, Dime. ¿qué es un texto argumentativo para ti? ¿Qué piensas? ¿Qué se te ocurre cuando hablamos de un texto argumentativo? No sé, profe. Yo creo que texto argumentativo es, no sé, profe, no se me ocurre nada. Como que no, algo se tiene que ocurrir, relaciona la palabra argumentativo, ¿qué puede ser? Argumentativo. Mm, No, hola, pero ¿qué? Luna, por Dios. no, Helen, profe, no se me ocurre nada. Helen Sofía, Señora, ¿qué se te ocurre cuando te hablo de un texto argumentativo? mm, que es todo, que es todo aquel discurso Sí, un discurso, pero ¿qué? mm, en el autor intenta convencer o modificar o reforzar. ¿Estás leyendo o me parece? No, ¿No? no, profe, no Laura le. Espejo, dame tu opinión. Pues a mí me parece que es como una exposición o alguien que va a hablar, ¿no? Como si fuera una tesis. Como si fuera una tesis, ahí hay algo importante, sí señora. Cristian Quevedo, Profe, un texto argumentado. sí, pero desenglósame un poquito eso de argumentado. Yo Mm, siempre cuando les pregunto algo y ustedes me dicen sí o no, yo le digo, bueno, argumentame tu respuesta, ¿cierto? Y ustedes me entienden qué es lo que tienen que hacer. Entonces, relacionen texto argumentativo. profe, ya sé que, ya sé que. ¿No, Cristian? Profe, un texto cual especifica o resuelve una pregunta. Más o menos. ¿Quién dijo yo? Laura Espejo. Laura Espejo, dime. Profe, es algo que, como digamos, tenemos que resumir, pero digamos correctamente, digamos, no hacerlo, digamos, sí, no, tenemos que resumirlo y explicarlo bien, ¿no? Podría ser. Bueno, les voy a compartir pantalla para explicarles exactamente lo que es un texto argumentativo. Cuando yo les explique, ustedes van a decir, ah, ya, porque yo sé que ya lo conocen, porque en años anteriores lo han visto. Yo les dicté a ustedes el año pasado, ¿no? ¿Cierto? No, No, sí, les profe, dicté en tercero, ¿sí? español. Sí, Cuando estaban en tercero les dicté español, ¿sí? sí, señora. Sí, Bueno, sí, profe. en ese año tuvieron que haber visto algo del texto argumentativo, lo que pasa es que no se acuerdan. Pero yo en tercero les hablo del texto argumentativo, del texto descriptivo. eh, bueno, entonces espérenme, les comparto pantalla. Profe, me toca irme al doctor con no sé por qué me salió una alergia. Nos vamos juntos. No abre porque... no me quiere abrir.
mientras les llevo algo a mi abuela que está sonando el teléfono. Listo. Bueno, entonces dice texto argumentativo, ¿cierto? ¿En qué consiste la argumentación? La argumentación consiste en defender o atacar una idea, ¿sí? A esto, a argumentar, se le llama también tesis, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos? Para defender algo que estamos planteando, para defender una idea que tenemos en un párrafo, en un texto, o incluso cuando estamos hablando. Entonces, cuando nosotros tocamos un tema de algo y entonces Quevedo no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, entonces yo le digo, bueno, Quevedo, argumentame lo que me estás diciendo, ¿cierto? Entonces Quevedo dice, no, profe, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo le digo que la nota de él es de 50, ¿sí? Porque el trabajo de él no estaba completo. Entonces él me dice, no, profe, qué pena contigo, pero no estoy de acuerdo. Entonces yo le digo, listo, entonces argumentame lo que me estás diciendo. Entonces Quevedo me dice, no, profe, mira, mi tarea consiste en esto. Hicimos un párrafo y en el párrafo tú pediste que tuviera introducción, que tuviera desarrollo y que tuviera síntesis. Entonces, el párrafo tiene todo lo que usted me pidió y aparte de eso es un párrafo que está escrito coherentemente, que tiene buena ortografía, ¿cierto? Ahí él me está argumentando lo que yo le dije, o sea, me está argumentando su idea, ¿sí? Está en contra de la que yo estoy dando, ¿sí? Pero también podemos estar a favor de la idea que el otro está dando, ¿sí? Cuando hablamos de un texto argumentativo, hablamos de un texto que defiende una idea específica y que pone ciertos parámetros para convencer a las personas de que lo que él está diciendo es real, ¿sí? ¿Cuál es la función del texto argumentativo? Convencer, ¿sí? Y tiene dos formas. Entonces, o tiene un propósito, digámoslo, ¿sí? Entonces, el propósito como tal es ese, convencer al lector sobre la idea que se está proponiendo, ¿verdad? Por eso tiene una función, bueno, dos funciones. Una es apelativa y la otra es persuasiva. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de apelativo y persuasivo? No, señora. ¿Alguien tiene una idea? Porque, profe, persuasivo de que, pues, persuade a la persona para que ¿Quién me dio esa respuesta? convencer, así, ¿Quién profe está? Alex Mauricio Flores Alba. Alex, muy bien. Karen, ¿me haces un favor? Me le pontes, me olvidó hablar. Me le pones un punto adicional ahí. Se me enredó la lengua. ¿Me le pones punto adicional a Alex, porfa? Listo, muy bien, Alex, sí. Cuando hablamos de persuasiva, una función persuasiva en el texto, es que tiene la forma de inducir o de convencer a una persona a creer algo, ¿sí? Entonces, yo soy persuasiva cuando estoy dándole ciertos argumentos o estoy convenciendo a alguien de que vaya conmigo a tomarse un tinto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo que ser persuasiva para convencer a esa persona de que vaya conmigo, que me acompañe o de que haga algo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con persuasiva. Cuando hablamos de apelativa, es cuando permite dar una orden. Es como cuando hacen un ruego o cuando se hace una petición. A eso se refiere con apelativa. ¿Listo? A ver, ¿quién levantó la manita? Cristian Quevedo, dime. Cristian. Señora. ¿Tienes la mano levantada? ¿Vas a decir algo? Ah, no, profe, perdón. Listo. Entonces, el texto argumentativo, igual que todos los textos, tiene una estructura, ¿cierto? Tiene que tener unas partes para poder que quede coherente, para poder que esté en un orden y que se pueda entender lo que se está diciendo en él. Entonces, en el caso del texto argumentativo,
tiene 3 partes, ¿sí? Su estructura se constituye en introducción, desarrollo y conclusión. Cuando hablamos de introducción, entonces es como donde describimos en la idea principal, ¿sí? Donde describimos, hacemos una descripción breve de lo que vamos a hablar, ¿sí? Desarrollo es donde vamos a dar los argumentos, donde vamos a dar los ejemplos, donde vamos a explicar específicamente por qué consideramos que deben creer en esa idea que estamos planteando, ¿sí? Es donde estamos convenciendo, ¿sí? Al lector de que lo que estamos diciendo ahí es verdad, ¿sí? O si por el contrario queremos que estén en contra de una idea, entonces el desarrollo es donde vamos a argumentar el por qué deben ellos también estar en contra de esa idea. Y la conclusión, pues es una síntesis, ¿sí? Es como su palabra le indica, dar la conclusión de todo lo que se habló anteriormente. ¿Cuáles son las partes, cuál es la estructura del texto argumentativo entonces? ¿Nadie? No puedo creerlo. Lo acabé de decir. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Si me estaban prestando atención. Profe, No. la estructura, la introducción, La Sí. conclusión. el desarrollo y la conclusión. Muy bien, Cristian. Sí, profe. Así es, tal cual en ese orden. Karen, ¿me le pones puntos a punto adicional a Cristian, por favor? ¿Listo? Bueno, vamos otra vez allá. Esperen un segundito. Venga a ver qué tan atentos estaban prestando atención a lo que yo dije. ¿Qué es un texto argumentativo? Lo acabé de explicar, levantando la mano, ¿no? Y obviamente que con puntaje. Lo acabé de explicar, no puedo creerlo. Juliet Giraldo, ¿qué me entendiste de lo que yo dije que era un texto argumentativo? ¿Cuál es su función o qué, para qué es? ¿No? María Camila, que está levantando la manita. Profe, yo, Erika Andrés. Ya, regálame un El segundito. autor como adjetivo. ¿Cómo? Es aquel Cami? que tiene el autor como. Es aquel que tiene el autor como adjetivo. No, eso no fue lo que yo dije. Eric. ¿Cómo, mi amor? Yo, el Andrés. Se te oye entrecortado, Eric. Profe, el texto argumentativo es la persona que como que convence a otra persona a hacer una cosa, o también el contrario, es una persona esté en contra de una cosa, o sea, una cosa, de algo que no le gusta o algo así. Ok, muy bien, Eric. Karen, ¿me le pones puntos, 10 puntos adicionales a Eric, por favor? Profe, si apagamos la cámara para que se le vea mejor a él. Eric, si quieres puedes apagar tu cámara. Es que se está escuchando entrecortado, entonces si quieres apágala, pero tienes que estar ahí atento por si yo pregunto algo más. Listo. Vuelvo, entonces repito, porque parece que no me estaban prestando Profe, se te atención. escucha entrecortado. Pero mi internet está perfecto, mira, lo tengo hasta con el cable del este y todo. ¿Todos me están escuchando Profe, ese entrecortando? que tiene rojo No, el profe, internet. Está bien, se escucha No, súper profe, bien. Profe, Bueno. yo te escucho bien. Listo, chicos, pónganme de atención entonces. Presten mucha atención. Entonces, hablamos de que el texto argumentativo es un texto que tiene como función convencer al lector de una idea, ¿sí? Bien sea a favor o en contra de la idea. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, del aborto, entonces yo, Caterine, voy a exponer en un texto argumentativo mi
punto de vista sobre el aborto, ¿cierto? Entonces yo, Caterina, digo que no estoy de acuerdo con el aborto porque el aborto atenta contra el derecho fundamental a la vida, ¿cierto? Y pues de ahí se van a desglosar un montón de cosas porque hay personas que sí están de acuerdo con el aborto en ciertos escenarios, pues, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mamita está embarazada, pero resulta que el bebé tiene malformación, ¿saben qué es eso, cierto? Entonces, si la mamita ve que su bebé va a nacer muy, muy, muy enfermito, que va a tener algún problema en el cerebrito, que bueno, en fin, y esa mamita decide que no va a traer ese bebé al mundo porque para qué lo va a traer a sufrir. Es el punto de vista de cada persona, ¿cierto? Entonces, si yo pongo el tema y yo digo, yo, Caterine, no estoy de acuerdo con el aborto, entonces yo tengo que argumentar. ¿Cómo argumentaría yo? Pues diciendo que está violando el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Si hago, digamos, aportes desde, de pronto si es un tema con personas que son religiosas, entonces podría buscar argumentos de la Biblia donde dice que es pecado atentar contra la vida de un ser humano, ¿cierto? De un ser vivo. Bueno, digamos que esos son ejemplos, ¿no? No Profe, estoy, entonces, de las partes del, bueno, del texto argumentativo estás en el desarrollo, porque tú nos dijiste que el desarrollo son las características, o sea, como lo que uno piensa sobre lo que dijo. exacto. Entonces, la primera parte que yo pongo ahí es la descripción, ¿cierto? El aborto es una decisión que se toma, ta, 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 ta. ¿Qué es? ¿Cierto? Ahí sí una breve descripción de lo que es el aborto. Y después entonces digo que no estoy de acuerdo con el aborto, que el aborto, bueno, lo que les acabé de decir, sí, que atenta contra el derecho fundamental, características en las que yo estoy tratando de convencer al lector de que piense igual que yo. Lo estoy tratando de convencer de que diga, bueno, sí, tiene razón. No, entonces yo tampoco voy a estar de acuerdo con el aborto y de una manera u otra, él después va a utilizar esos mismos argumentos que yo utilicé en el texto para convencer a otras personas de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿claro qué es el texto argumentativo? Sí, señora. Cuando yo argumento, es una Señora. forma de convencer. Cuando yo argumento es una forma de convencer al otro de que lo que yo estoy diciendo es verdad, o que es convencerlo de que esté de acuerdo conmigo. ¿Listo? Bueno. Si se nos acaba la llamada, volvemos a ingresar. ¿Listo? O sea, probé que es como el texto argumentativo, es como algo como de una guerra, ¿cierto? Digamos que cuando se hacen... Espérame un segundito, profe, me deja hacer. Es como aceptar la opinión de los demás. Ve, Helen, pero ¿para qué quieres marcadores, Helen? Deja así, ahorita vas. Sí, digamos que el texto argumentativo lo que hace es, si yo hago espérame porque me fui para allá. Si yo hago una mesa redonda, un conversatorio, generalmente cuando se hace un conversatorio es donde tienen las personas que argumentar su punto de vista, ¿cierto? Entonces ponen un tema central y en ese tema dicen, yo no sé si Juan Camilo de pronto desde sociales les ha trabajado eso en conversatorios o cosas así, porque generalmente lo hacen los profes de sociales, pero bueno, de pronto es más adelante en democracia, ¿sí? Cuando los ponen a que den su punto de vista, pero al lado del punto de vista que yo tengo que tener unos argumentos, unas ideas serias, claras, que existan. No puedo decir algo y ya, porque yo pienso así y ya. Yo quiero hacer eso y ya. No, tengo que argumentarlo de una u otra forma. ¿Listo? Cuando lo hacemos en el texto, pues ya estamos hablando del texto escrito, es igual. Entonces, en el texto escrito yo tengo que dar unos argumentos sólidos de que lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr convencer al lector. Cuando ustedes quieren ir, voy a poner un ejemplo así facilito de la casa. Cuando ustedes quieren ir a visitar a la abuela y la mamá dice, no,
No van a salir. Mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Mami, pero dame un argumento. ¿Por qué no puedo salir? Entonces la mamá dice, bueno, le voy a dar un argumento. Porque resulta que la abuelita está enferma. Entonces, como la abuelita está enferma, usted va allá y entonces usted se pone a jugar, usted empieza a pedir, usted empieza a hacer esto, usted empieza a hacer lo otro y no van a dejarle a la abuelita que esté tranquila porque está enfermita, ¿cierto? La mamá dio un argumento del por qué no van a ir, pero usted le refuta. Entonces le dice, no, mamita, al contrario, yo voy donde mi abuelita y yo la voy a ayudar a cuidar, le puedo pasar agüita a la cama, le puedo pasar las chancleticas para cuando quiera ir al baño, le puedo dar la manito para ayudarla cuando quiera ir al baño, ¿cierto? Entonces ustedes también están argumentando el por qué deben ir donde la abuelita, con sus ideas, ¿cierto? Digamos que aquí no hay ideas de autores, ahí no hay como algo más sólido, algo más serio, ¿sí? Cuando hablamos de los textos, ahí sí, es lo mismo, pero más argumentado, más sólido, porque aquí hablamos de el punto, digamos, de investigaciones y ese tipo de cosas. ¿Listo? Ya les voy a dar un ejemplo para que me entiendan ese pedacito. Listo, mira. Entonces acá ya vimos la estructura. Resulta que los textos argumentativos ahora sí tienen unos recursos argumentativos. ¿Cuáles son esos recursos? Citas de autoridad, preguntas retóricas, analogías y ejemplificaciones. Ya les voy a explicar en qué consiste cada cosa. Entonces, las citas de autoridad es utilizar la palabra de un especialista para dar claridad a la información, ¿sí? Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, de una regla ortográfica, ¿cierto? Entonces, yo les explico a ustedes las reglas ortográficas y les digo que vigilante se escribe con G, no con J, ¿cierto? Y entonces, como yo necesito una cita de autoridad, yo me puedo ir directamente al el diccionario de la Real Academia, ¿cierto? Y resulta que ahí dice, o sea, ahí está establecido que vigilante es con G. Aparte de que yo, Caterín, les voy a dar entonces a ustedes las normas ortográficas donde dice por qué norma rige el hecho de que vigilante se escriba con G y no con J, ¿cierto? Eso sería una cita de autoridad. ¿Listo? Los abogados usan esas citas de autoridad para cuando van a escribir algo, cuando están defendiendo a alguien. Perdón. Cuando están ¿Como los defendiendo a alguien. abogados? Los abogados, claro. ¿Por qué? ¿En dónde se basan los abogados para defender una ley? En los O- hechos que la Profe, persona. en las pruebas que tiene la fiscalía, en la, pues digamos, si hay denuncia, la denuncia de la persona, si hay testigos, lo que dijeron los testigos y lo que dijo el cliente, se puede decir cliente, algo así. O sea, la Bueno, información, pero no solo... Dime, Diego. la información que se obtiene. Sí, pero aparte de toda la información que recopilan, ellos tienen algo donde donde todo se rige por eso, que son las que... Profe, los abogados se basan en las leyes. Muy bien, Andrés. Eric, los abogados se basan en las leyes. Entonces, ellos no pueden defender a alguien sin tener en cuenta las leyes que ya están establecidas, ¿cierto? Entonces, en la ley, Isabela, deja de jugar, porfa. Entonces, en la ley tal, del decreto tal, de no sé qué tal, yo de leyes no sé, pero pues es el ejemplo, dice que si el señor hace pipí en la calle, tiene que pagar una multa, porque según la ley no pueden, está prohibido, ¿cierto? Entonces ahí habría una cita de autoridad, donde el abogado llega y expone cita la ley con el decreto, con la fecha, con todo eso. Entonces ahí encontraríamos una cita de autoridad. Igual que el ejemplo que les di de la regla ortográfica. Entonces, la cita de autoridad en el caso de la ortografía y todo esto sería, ¿dónde? Diccionario de la Real Academia, ¿cierto?
porque ellos son los que nos dicen y nos dejaron establecidos cómo se escriben ciertas palabras y nos tenemos que regir a eso. Profe, si no estoy mal de lo que yo había escuchado, el siguiente pues elemento, recurso, en fin, es una pregunta retórica. Si no estoy mal, una pregunta retórica en la cual no tiene respuesta, ¿cierto? La pregunta retórica sí tiene respuesta. Lo que pasa es que se hacen es precisamente con el fin de que las personas reflexionen acerca de lo que se está hablando, ¿sí? Entonces, con una pregunta retórica yo pongo a la persona a reflexionar, a darle vueltas al tema. ¿Para qué? Para lograr convencerlo de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Bueno, también hablaba de unas analogías. Entonces, en este caso lo que tendríamos que hacer es comparar diferentes eventos o situaciones para estar a favor o en contra de la idea, ¿sí? Haciendo una comparación de ideas para llegar a convencer al lector de lo que estamos diciendo. Comparamos ciertas situaciones, comparamos ciertas eventualidades que nos lleven a decirle, vea, por ejemplo, pasó esto y, ¿sí ve? El resultado, o sea que sí. Entonces, por ejemplo, comparemos. Vamos otra vez al tema del aborto, ¿cierto? Hacemos una comparación entre dos situaciones en cuanto al aborto, planteando las dos, la idea. Digamos que vamos a defender la vida uno va a defender la vida del bebé, digamos, ¿cierto? Y el otro no. Vale. Entonces ahí estamos haciendo como un enfrentamiento. Entonces, uno dice, yo estoy diciendo que no defiendo la vida, que estoy de acuerdo, mejor dicho, con que las mamitas, que los niños tienen malformaciones y que tienen problemas, que sabemos que van a ser muy enfermitos, aborten. Entonces voy a apoyar la idea de que la señora aborte porque el bebé está malito, o sea, no vendría a sufrir. Entonces le hago una comparación. Entonces yo digo, por ejemplo, la señora fulanita de tal tuvo un bebé así, así, el niño nació sin bracitos, no sé, digamos, tiene los órganos pegados, no puede respirar bien, no puede no sé qué, ¿cierto? Entonces le voy a comparar la situación, le comparo a la persona la situación, les digo, mire, ese niño nació mal, entonces, para con el fin de que... No tenemos los órganos pegados. Y no hacerlo sufrir. No te escuché, Mateo. Yo tengo una pregunta.